Conceptos interesantes conocimos durante la interpelación del día de hoy al ministro de Hacienda. Con él vamos a conversar esta noche porque ha sido una verdadera maratón, pero probablemente el maratón desde que es ministro. Gracias a Ignacio Briones por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, encantado, Juan Manuel. Ministro, déjeme hacerle primero esta pregunta. Usted utiliza este concepto del realismo reformista, o sea, hay que ser reformas, pero hay que ser realistas también. Déjeme preguntarle desde una perspectiva no económica, sino que política, visto de alguna manera también, se van a enojar aquí algunos parlamentarios, pero el desaguisado de su interpelación, donde más de la mitad de la Cámara no estaba, incluso los que firmaron no estuvieron presentes, el interpelador llegó tarde. Esa es la realidad política que estamos enfrentando hoy día. Tenemos divisiones muy marcadas desde ese punto de vista. ¿Cómo se puede avanzar en reforma con esa realidad política? Bueno, yo creo que el principal desafío que nosotros tenemos en esta crisis que es económica, social, pero también política es ese. Porque como yo dije en mi interpelación hoy día, yo soy un convencido de que la única manera de avanzar en este reformismo realista, que no es sino otra cosa que una hoja de ruta que le podamos presentar a los chilenos, en la cual nos hagamos cargo, por un lado, de sus necesidades, que sabemos que son imperiosas, pero también seamos muy responsables en decirles, ¿sabe qué? No podemos hacerlo todo de una, en todas las dimensiones que se pidan de una, porque quien ofrezca eso, la verdad, nos parece a mí, o me parece a mí, que estaría haciendo una promesa que no va a poder honrar y solo va a generar conflicto más adelante. En consecuencia, para construir esa hoja de ruta juntos es fundamental los acuerdos. Eso es lo que yo insistí mucho hoy día. Creo que la construcción de acuerdos, que es una palabra desvalorizada lamentablemente, que algunos ven casi como pecaminosa, como una traición, como una abdicación y una claudicación. Como algo generado en una cocina entre cuatro paredes. Claro, creo que es todo lo contrario. Es una tan mala comprensión, me parece a mí, del valor enorme que tiene nuestro Parlamento. Yo sé que hoy día, y se los dije también a los diputados, entiendo que hoy día esté desprestigiado, pero es el corazón de nuestra República, es ahí donde democráticamente se tienen que hacer los proyectos de ley que nos permitan avanzar, y eso requiere acuerdos y ojalá grandes acuerdos. ¿Usted ve que están en esa disposición? ¿Lo siente de esa manera? ¿O de repente pierde un poco la fe? Yo creo que honestamente está más desordenado, eso es inevitable e indudable, ¿no? He visto en el Senado, me ha tocado trabajar esta semana arduamente en la Comisión de Hacienda del Senado respecto a nuestro acuerdo de la reforma tributaria, y yo quiero reconocer, y lo hago una vez más aquí públicamente, que todos los senadores han honrado al pie de la letra el acuerdo, a sabiendas que esto es un costo para ellos y para todos nosotros, porque un buen acuerdo, ¿qué significa? Significa ceder en ciertas posturas. Nosotros como gobierno, fíjese usted, que lo que se llamaba el corazón de la reforma, que era la integración, bueno, fue puesto arriba de la mesa, y los senadores oficialistas y de oposición también tuvieron que ceder en sus posturas. Hoy día también dijo algo que me llamó mucho la atención: hay que romper el status quo en muchas cosas. Probablemente muchos de nosotros entienden que efectivamente hay que hacerlo, pero póngame ejemplo de un status quo que efectivamente hay que romper. Bueno, yo un ejemplo que di hoy día, y que no me canso de dar, está más en el centro de las cosas que estamos haciendo en el Ministerio de Hacienda y que queremos hacer este año, es la forma en que presupuestamos y hacemos el gasto público. El gasto público hace años, por razones X o Y, siempre se ha hecho de una manera, siempre la discusión presupuestaria es de una manera, siempre las peleas y las discusiones que hay son de la misma manera, la manera en que se reparte la torta del presupuesto es más o menos la misma, tiene inercia, los pedazos son todos del mismo porte. Y siempre tenemos esta discusión respecto a, bueno, qué programas, cómo están evaluados, si estas evaluaciones sirven o no sirven. La verdad es que tenemos que hacer una reflexión bien profunda de cómo presupuestamos, y cómo priorizamos, y cómo evaluamos el gasto. Porque sabe que acá hemos hablado mucho de subir impuestos, hay necesidades que van a requerir mayor gasto en el mediano y largo plazo y también hoy día que requieren ingresos, pero esa es la parte fácil de la historia, porque la otra parte de la cual hay que hacerse cargo es cómo gastamos los recursos de todos los chilenos. Es un deber moral que de cada 100 pesos que todos los chilenos nos entregan, porque acá todos pagamos impuestos. La gente de menores recursos paga el IVA, que es básicamente el 20% de su ingreso, se lo gasta el consumo. Exacto, entonces ahí hay que ser responsable y un deber moral, asegurarle a esas personas que nosotros estamos gastando bien esos 100 pesos. ¿Qué significa? Que ojalá de cada 100 pesos que me entreguen, la integralidad de esos 100 pesos lleguen a la última milla, decir, a la persona que queremos ayudar, y no que se queden en el camino en otros usos. Usted dice que eso es lo difícil y que lo otro no es tan difícil o es más fácil. De todas maneras, igual va a ser una ruta compleja. Han generado esta comisión transversal que durante este 2020 va a buscar fórmulas para establecer cómo o de qué manera se incrementa la carga tributaria. Déjeme hacerle una pregunta quizás más en el largo plazo. Usted ha dicho que
probablemente tenemos que acercarnos más a la carga tributaria en los países de la OCDE. ¿Cómo se hace cuando el ingreso per cápita chileno es tan bajo? Debe ser del 26.000, 25.000 dólares y el promedio de la OCDE, si es que no me falla la memoria, andar entre 41, 42.000 dólares. Perfecta su memoria y es excelente la pregunta, se la agradezco, porque acá por eso nosotros hemos planteado, así como el gobierno del presidente Piñera y él como el que más ha puesto arriba de la mesa esta idea de hoja de ruta social, donde yo lo veo como un recorrido. Esto es útil imaginarse una línea de tren donde tenemos una estación de partida que es distinta a la que teníamos antes del 18 de octubre y que tenemos que ir timbrando y construyendo las distintas estaciones con un punto de llegada, con una mirada a país que requiere acuerdo. ¿Qué país queremos ser el 2040 en distintos ámbitos? En lo social, por ejemplo. Y eso va a requerir recursos y eso también implica dibujar esa hoja de ruta tributaria que diga, mire, ¿sabe qué? Nuestra carga tributaria hoy día es 20 puntos del PIB. De 100 que recibe el país, 20 van a impuestos que recibe el fisco y financia los gastos con ese dinero. Pero tenemos 25.000 dólares de ingreso per cápita. La primera pregunta es, bueno, esos 20 puntos del PIB son muchos, son pocos para un país de 25.000 dólares de ingreso per cápita. Cuando uno hace los números, y bien hecho, la verdad es que estamos ahí. Estamos quizás en lo que corresponde, un poquito abajo, pero no estamos descaradamente abajo. Hay que entender, además, recordar que acá hubo una reforma tributaria importante la presidenta Bachelet. Nosotros estamos agregando otro punto de recaudación del PIB con el acuerdo tributario que tenemos. Entonces estamos ahí. Ahora, ¿quiere esto decir que nos va a mantener congelados ahí? No, lo que hemos planteado es que la OCDE en promedio tiene 6 puntos más de carga tributaria que nosotros. ¿Hay que subir al tiro, saltarse 6 estaciones de una? No. Hay que ir construyendo a la medida que el país crezca, a medida que esa brecha de ingresos que tú señalabas, de 17.000 dólares de ingreso que tenemos, la vayamos cerrando. A medida que la vamos cerrando, ¿qué significa eso? Que el país va creciendo. Y un ejemplo bien concreto. Si nosotros fuéramos capaces de crecer al 4% durante los próximos años, esto quiere decir que cada 5 años podríamos tener un gatillo automático en que la carga tributaria sube automáticamente 2 puntos del PIB. Y en 15 años habremos convergido y al ingreso que la OCDE o el promedio de la OCDE tiene hoy día y a su carga tributaria. Esa es un poco la idea y esto es dibujar estas hojas de ruta porque, insisto, acá la clave es buscar un reformismo que sea gradualista, que sea realista, que no sea todo de una, sino que se construya por etapas. Esta pregunta es fatal, pero un gradualismo que puede tomarnos cuánto tiempo, porque usted también dijo, podríamos acercarnos o mirar modelos como Australia o Nueva Zelanda. Sebastián Edwards hizo el otro día un ejercicio bien interesante que entiendo que en algún momento usted mismo se lo planteó, venía publicado en una editorial en el Mercurio el otro día. Él decía, claro, desde el punto de vista económico tenemos diferencias, pero también tenemos diferencias en los resultados de la prueba PISA, en términos de transparencia, o sea, corrupción, para decirlo más derechamente, o sea, la distancia, la asimetría no son solamente en términos financieros o económicos, también son en términos sociales. Y a usted le toca cargar con el orden de la billetera, pero para poder, digamos, corregir montones de esas otras asimetrías también. ¿Cómo se hace entonces? Bueno, por eso mismo, me encanta que usted ponga ese ejemplo, porque yo lo he citado varias veces, Sebastián ahora se lo puso en su editorial, efectivamente. Me parece que a nosotros como país es importante mirar a futuro, ponernos metas, ¿no es cierto?, ambiciosas, pero asequibles. Mirar hacia adelante y no seguir en la pelea chica de corto plazo. Y creo que la gracia de anclarlo en un país como Nueva Zelanda es que es un país que no es Noruega, no es Luxemburgo, es un ingreso per cápita sin duda mayor que el de nosotros, tiene 40.000 dólares de ingreso per cápita. Muy cerca del promedio. Pero comparte muchas cosas con nosotros, déjeme decirle, es un país que está alejado del mundo, pero extremadamente abierto al mundo igual que nosotros. Es una economía extremadamente libre, muy favorable para los negocios, pero al mismo tiempo con una sociedad tremendamente integrada. En lo social, también en términos de sus pueblos originarios, es una economía respetuosa de su medio ambiente, donde pone objetivos no solo económicos, sino que también de bienestar. Ellos construyen un presupuesto de bienestar tremendamente, y además con un Estado tremendamente eficiente, a lo cual yo me refería antes cuando hablamos de presupuesto y de gasto. Bueno, la pregunta última es, ¿necesitamos un Estado moderno para el siglo XXI? Y yo creo que se puede. Y digo que se puede porque no hay que olvidar acá que Nueva Zelanda, que hoy día quisiéramos tenerlo allá, bueno, el año 2002, o sea, hace 18 años, tenía el mismo ingreso per cápita de Chile. Y al principio de los 2000 hizo grandes reformas, importantes reformas que le permitieron construir su propia hoja de ruta que lo tiene hoy en día en el país que fue. Y en los 80, a fines de los 80, hicieron una gran reforma del Estado que han seguido alimentando y tiene hoy día uno de los estados más modernos del mundo. Entonces, si ellos lo pueden hacer, ¿por qué nosotros no podríamos hacerlo? Ahora, yo he estado siguiendo la historia, cómo lo ha hecho Nueva Zelanda. Nueva Zelanda probablemente no tuvo lo que sí está lamentablemente enfrentando Chile, que es una situación más bien polarizada en ciertos aspectos. Esto es un poco complejo, pero de todas formas le tengo que preguntar, ¿hay alguna demanda que a usted le parezca de las exigencias puestas sobre la mesa que es
exagerada? ¿Le parece, hay alguna demanda que es un poco pasada para la punta? En el fondo, que hay quien quiere aprovechar en este momento donde también están pidiendo cosas que en realidad usted considera que no corresponden. Mira, a mí no me gustaría calificar eso, que yo empatizo con las demandas, hay gente que tiene legítimas reclamaciones. Yo lo único que he dicho es que cuando usted tiene un cúmulo de demandas todo al mismo tiempo y en orden de magnitud cuantiosos, que yo he llamado a ese conjunto de cosas, muchas, y en los montos máximos lo he llamado el maximalismo. Ese maximalismo, la verdad sea dicha, no somos capaces de abordarlo de una. Y quien diga lo contrario me parece que está siendo bastante irresponsable, está generando una promesa que no podemos honrar. Y lo que sabemos, y esta la gente que nos mira lo entiende, o sea, en un hogar, en una casa, usted o yo, cuando tenemos un ingreso, tenemos que vivir de acuerdo más o menos a ese ingreso, porque si queremos saltarnos 20 pueblos y vivir como mi vecino, ¿no es cierto?, que tiene un ingreso sustancialmente mayor que yo, bueno, no me queda otra que súper endeudarme, pero todos sabemos que las deudas en algún momento hay que pagarlas y en algún momento estamos con el agua hasta el cogote y vamos a tener que vender aquello que hemos construido, cortar los programas sociales que quisimos construir o aniquilar nuestros ahorros. Eso no nos puede pasar. Me queda pendiente de varios temas, pensiones, me gustaría preguntarle también por las cifras de la construcción y el empleo. Sí. Antes déjeme hacer esta pregunta, usted se declara partidario, cree firmemente en el libre mercado. Déjeme preguntarle a alguien que cree tan firmemente en el libre mercado, ¿qué cree que pasó en Chile? Que algunos, no todos, pero algunos bien poderosos, creen mucho en el libre mercado, pero no tanto en la libre competencia. Bueno, eso no solo ocurre en Chile, Juan Manuel. Hay un libro que a mí me interpela mucho, que se llama Salvando al capitalismo de los capitalistas, escrito por dos profesores de Chicago, nada menos, Luigi Zingales y Raghuram Rajan, ex gobernador del Banco Central de la India, que hace exactamente este punto y que no es otro que es la versión moderna de aquello que ya hizo Adam Smith de La riqueza de las naciones, que es básicamente decir, acá hay sectores, hay grupos de interés. En la época de Adam Smith era el mercantilismo, que buscan capturar, ¿no es cierto?, a través de la regulación, los mercados, hacerlos menos competitivos. Y eso es algo que en la jerga internacional ya recibe el nombre de capitalismo crónico y que no es paradigma de Chile, está en muchos países, ¿no? Sí. Y eso es lo que ellos denuncian en ese libro. Yo creo que nosotros tenemos que avanzar todo lo que sea necesario, todo lo que sea posible en competencia, porque la competencia tiene una gran virtud, tiene dos grandes virtudes. La primera es que va en beneficio directo a los consumidores. Vamos, a través de la competencia tenemos siempre la mejor combinación de calidad con precio. Segundo, a través de la competencia tenemos innovación incesante, nuevas ideas, nuevos productos que se desarrollan. Y tercero, permítame agregar un tercer punto, cuando hay competencia, cuando en consecuencia no hay esa sensación de que hay grupos privilegiados, de que hay uno porque tuvo cierto privilegio puede tener más mercado que yo, cuando compiten todos y gana el más mejor, por así decirlo, hay una sensación de igualdad ante la ley en el mercado que le da legitimidad. Y para aquellos que creemos en el mercado es fundamental que esa sensación de legitimidad, de igualdad de condiciones, de igualdad ante la ley opere. Hablemos un poquitito de empleo y particularmente de lo que ha dicho la Cámara Chilena de la Construcción, 40.000 puestos de trabajo que se estarían perdiendo. ¿Cómo se puede revertir una situación como esa en el escenario en el que estamos hoy día? Bueno, es un escenario bien difícil, ¿no es cierto? Nosotros cuando lanzamos nuestro plan fiscal a principios de diciembre lo hicimos con un norte fundamental que era la protección del empleo, porque anticipamos y veníamos trabajando afortunadamente hace varias semanas en la construcción de ese plan nos permitió activarlo rápidamente cuando conocimos el IMASEC del mes de octubre, que usted recuerda tuvo una caída del 3,4%, pero la mayor desde el 2009, la crisis subprime, nos permitió anticipar ese escenario e ir en un plan fiscal de inversión, de apoyo a la pyme, que aprovecho de pasar el dato, hoy día se aprobó en la Cámara de Diputados nuestro proyecto que inyecta liquidez, financiamiento, donaciones, diferimiento de IVA y devolución anticipada de impuestos, así como patentes municipales. Agradezco al Congreso porque la verdad en un mes tenemos despachado ese proyecto y aprobado. Eso tenía ese norte, proteger el empleo. Ahora vamos a vivir una situación complicada y acá yo no lo he dicho, esto que nos ha pasado no es a costo cero, estamos empezando a visualizar un costo bien potente que se va a hacer sentir en el empleo. Vimos los datos de ayer de despidos por necesidad de la empresa, en noviembre y diciembre 160.000 personas, un incremento de más del 100% respecto al mismo periodo del año anterior. Entonces ahí hay un tema que nosotros queremos ir con todo a tratar de aplacarlo, porque no hay dolor más grande, no solo monetario, quedar sin ingresos, sino que es la dignidad de una persona que quedarse sin pega, si esa es la verdad. Entonces esa debería ser nuestra principal política social hoy día.
¿Ah? No hay mejor política social que tener trabajo, que tener ingresos. Hay quienes plantean que el plebiscito y eventualmente una discusión sobre una nueva constitución también pueden generar incertidumbre. Es bastante de perogrullo lo que le estoy diciendo. Suele ocurrir así. Un año de elecciones genera incertidumbre al momento de invertir, porque no es lo mismo si gobierna un lado que si gobierna el otro, y eso lo hemos visto muchas veces. Pero en este caso tiene un componente adicional. ¿Cómo se trabaja siendo ministro de Hacienda en un escenario que va a ser más o menos así los siguientes meses? Bueno, es difícil. Oye, se llegó a atorar con la pregunta. Me llegué a atorar, sí. No era la idea. No, con el agua. Sí. No, es difícil. Efectivamente, hay varios flancos de incertidumbre a los cuales no estábamos acostumbrados. Lo hablábamos al principio, este clima político que es distinto, donde hay mucho, veo yo, incentivo a ir por la corta, por la libre, por la individual, en circunstancias que lo que necesitamos es una mirada colectiva y ojalá levantando la vista, apuntando largo a los desafíos del país que queremos construir para los próximos 20 años y los tremendos desafíos que enfrentamos a propósito del mercado del empleo con el cambio tecnológico. Eso no está en la discusión y es una cuestión urgente que tenemos que abordar. Pero para no hacer el quita a su pregunta, es difícil, pero mire, yo soy optimista. Yo creo que veo luz, veo capacidad de articular acuerdos. No digo que mañana, pero insisto, creo que los acuerdos son la clave, aunque algunos lo vean y lo sientan como con un manto de sospecha, con una suerte de sensación de traición. Yo creo que es todo lo contrario, es de la esencia de la política la construcción de acuerdos. A Chile le ha ido bien construyendo acuerdos. Yo felicito a la gente que en el pasado llegó a grandes acuerdos que han producido grandes avances para este país y espero que podamos hacer lo mismo para estos próximos 20 años. Usted se declaró partidario de una nueva constitución. Hemos visto cambios de opiniones al respecto. Evópolis se declaró en reflexión, su partido. ¿Usted mantiene su postura? ¿Está en reflexión? ¿Está en remisión? ¿O está en silencio? Mire, a mí me gusta hablar como miembro del gabinete del gobierno. El gobierno tiene acá un rol de ser garante de este proceso, por lo tanto neutral. Yo he dado mi opinión a título personal, pero en este momento prefiero referirme a este tema como miembro del gabinete del presidente Piñera. Por último, pensiones es un tema complejo y hay quienes han planteado que hay que aumentar el porcentaje final de cotización. Déjeme hacerle esta otra pregunta que creo que probablemente es incluso más estructural, porque sea cual sea el sistema, es evidente que tenemos una dificultad. Es muy poco el porcentaje, corríjame, porque de este número no me acuerdo muy bien, pero es menos de la mitad que es de 7 cada 10 personas que cotizan regularmente. ¿Cómo se hace para que la cotización individual sea permanente en el tiempo, para que las personas que están trabajando, independientemente de si boletean, están contratadas, siempre coticen? Ese es probablemente uno de los problemas estructurales que tiene nuestro ahorro. Esa es una gran pregunta, probablemente una de las preguntas fundamentales de cara a construir, reformar este sistema previsional, cuya reforma no se agota hoy. Esto es un continuo. Acá tenemos que hacer un cambio importante que mira a largo plazo y va a tener que tener cambios continuos. Y lo que usted menciona es fundamental, porque una cosa es la tasa de cotización, que sabemos que el 10% es insuficiente, pero la otra es la base. Esto es como el área de un cuadrado, es base por altura. Y lo que muestran los datos de la Comisión Bravo es que respecto a la fuerza laboral, ¿no es cierto?, y aquellas personas que el día de mañana van a ser pensionados, hoy día en promedio es como que 3,5 personas, para ser preciso, cotizaran todo el tiempo durante toda su vida laboral sin fallar nunca, y las otras 6,5 nunca lo hicieran. Y cualquiera entenderá que independiente cuál sea el sistema previsional, nos hemos enfocado mucho en esta discusión y genera grandes divisiones, independiente si es de ahorro personal o es de reparto, como les gusta a otros, la plata tiene que salir de alguna parte. Si los sistemas de reparto también se financian con las cotizaciones de la población activa. Si usted tiene 3 de cada 10 que cotizan, pues tiene un problema de financiamiento. Entonces, la diferencia con la OCDE no es solo de tasa, la diferencia es que en la OCDE prácticamente toda la gente cotiza algo y ese es un tremendo desafío de cara al futuro. ¿Cómo hacerlo? Bueno, hay en la propuesta del gobierno la idea primero de subir a la gente que emite boletas, ¿ya? Eso es parte de la solución. Efectivamente se hace cargo de un pedazo que hoy día no está obligado a cotizar para su vejez, ahora va a tener que hacerlo. Pero se pueden... Segundo, el que pague también exija la boleta si es que no tiene contratado, porque también se encuentra mucho... Por supuesto, a ver, claro. En términos generales, si uno tuviera más formalidad en el mercado del trabajo, automáticamente amplía la base, porque hoy día la retención de la cotización la hace el empleador, ¿no es cierto? El problema es que tenemos mucha informalidad, tenemos alta independencia, no sabemos si esta informalidad va a seguir aumentando en el futuro, precisamente porque las tecnologías permiten o hacen más fácil que uno sea independiente. Entonces yo creo que hay que ser creativo, no me atrevo a augurar aquí un mecanismo específico de cómo recaudar más, cómo hacer que toda la gente contribuya en algo. Uruguay, por ejemplo, ha tomado medidas y también se ha planteado como idea en nuestro proyecto de que
haya, por ejemplo, cuando, no sé, cuando alguien en su empresa tiene que ir a pagar una patente, bueno, en ese momento sabe que usted tiene una obligación con su cotización, igual que el resto de los chilenos, acá está. De forma tal de ir allegando los distintos actores que hoy día están fuera del perímetro de cotización, pero que es necesario subir al carro, porque si no, no hay manera de tener buenas pensiones el día de mañana. Como malabarista en el circo, ahí haciendo girar todos los platillos al mismo tiempo, muy complejo, ministro, pero bueno, ahí está el desafío. Es complejo, pero desafiante y motivante. Insisto, tenemos que mirar largo, tenemos que tener una visión de futuro. Yo soy optimista de que vamos a poder hacerlo y lograr los acuerdos necesarios para eso. Sin duda vamos a volver a conversar más adelante también. Muchas gracias, ministro, por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación.